Bueno, como les decía antes del corte, estamos todos muy felices por el logro de la selección de fútbol, pero eso no hace que desaparezcan, obviamente, las preocupaciones y las dificultades respecto de la performance macroeconómica de Argentina. Eso se traduce en algunos sectores en dificultades cada vez mayores, sobre todo cuando se trata de importar productos que son imprescindibles para una actividad. Vamos a hablar ahora, y estoy agradeciéndole en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, Juan Ibarburri, que es el secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica de la República Argentina. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Y sí, imbuidos de este clima festivo por haber conseguido la Copa Mundial de Fútbol, volvemos a la realidad, y la realidad es realmente preocupante, por lo menos desde nuestra mirada, en cuanto a este problema que ya tiene un plazo bastante extendido en el tiempo y no hay soluciones, solamente hay discursos efectistas por parte del Ministerio de Economía, pero no hay soluciones concretas para poder dar respuesta a una serie de necesidades que yo considero, y me arrogo quizá el análisis, que son críticas. Todo el mundo se rasga la vestidura diciendo que la salud es algo prioritario, pero en los hechos no lo estamos viendo. Te digo además para recordárselo a nuestros televidentes, la Cámara de la cual sos secretario general en realidad agrupa a los efectores de un sector que además tiene mucho requerimiento tecnológico, como es la oftalmología, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que ustedes perciben más claramente? Los de importación, los de financiamiento, los de cumplimiento de quienes tienen que pagarle a ustedes las prestaciones. ¿Cómo es ese panorama? Bueno, hay una combinación bastante particular, pero podemos empezar por ese orden. Nosotros indirectamente estamos afectados por la provisión de insumos. El 40% de la estructura de costos de una organización que desarrolla oftalmología está sustentada en insumos, digamos, importados. Pero de cara a las prestaciones propiamente dichas, y esto es terminante, el 100% de las prótesis y de todos los mecanismos necesarios para desarrollar oftalmología, tanto en medicamentos y descartables como el mantenimiento del instrumental y tecnológico para poder desarrollar la actividad, nada se produce en el país. O sea, hay una dependencia absoluta de la importación. Por ende, cualquier reglamentación, cepo cambiario o cualquier tipo de medida que afecte la importación nos da de lleno, no solamente en la estructura de costos, que eso se va acomodando por las leyes de la economía, sino que acá hay otro problema serio, y es la escasez de insumos que no nos van a permitir desarrollar la actividad como debe hacerse en tiempo y forma. Teniendo en cuenta, yo no soy médico, que hay patologías que demandan que no se puede esperar o no se puede programar determinadas cuestiones que hacen a la resolución, en este caso de resoluciones que tienen que ver con la salud visual. ¿Sería demasiado temerario decir que hay ciertas patologías que serían susceptibles de ser subsanadas y que por estas dificultades puede haber personas que no logren, superarla? En algunos casos sí, porque hay algunos procedimientos que son de urgencia, válvulas para solucionar el tema del glaucoma. No quiero dar especificidades o detalles, pero hay una serie de insumos que son críticos. Y después, sobre todo, la gran incertidumbre con lo que podremos llamar los grandes números. Por ejemplo, la cirugía de catarata es la cirugía más realizada en el cuerpo humano, y la catarata es uno de los principales causales de la ceguera. Entonces, si empieza a haber problemas en la provisión de lentes intraoculares, que se consume una gran cantidad de lentes a lo largo y lo ancho del país, por suerte, porque Argentina tiene una tasa alta de cirugía y capacidad instalada para hacerlo, bueno, se empieza a afectar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, y esas consecuencias, tengo la impresión, Alfredo, que no son contempladas por la gente que está al mando o dirigiendo la economía del país, que dicho sea de paso,
y yo también va por mi cuenta, no son economistas. Te hago una pregunta. ¿Ustedes han hablado con el gobierno de este problema y de esta restricción que enfrentan al no contar con, digamos, o al tener dificultades para obtener insumos importados? Se han hecho presentaciones vuelvo a repetir, nosotros no somos importadores, somos quienes adquieren esos servicios y esos bienes para poder desarrollar nuestra actividad, pero hemos de alguna manera justificado, dado los fundamentos por los cuales debería dársele una luz verde. Estamos hablando, Alfredo, para que ustedes tengan una idea, de 50 millones de dólares anuales. No es una cifra que realmente mueva el perímetro de la economía, pero son de, digamos, resolución inmediata en cuanto a los requerimientos que tiene la población. Hemos tenido contacto, vuelvo a retomar la pregunta, con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia de Servicios de Salud, para que se le dé dimensión a las consecuencias que puede traer esto. Y no desaprovecho la pregunta anterior, también tenemos serias dificultades con el financiamiento, porque las entidades de medicina prepaga, las obras sociales, siguen teniendo plazos de pago que están absolutamente disociados con la realidad de una economía inflacionaria y con esta inestabilidad en el tipo de cambio. Entonces, estamos en un brete que realmente hace muy difícil gestionar estas organizaciones y poder sostener el nivel prestacional que nos ha caracterizado durante todo este tiempo. Estas dificultades, porque bueno, ustedes son, digamos, efectivamente los efectores del sistema. A veces uno, a la distancia, dice, bueno, en realidad yo tengo mi prepago, tengo mi obra social, uno tiene como la sensación de que esa institución es la que le brinda, digamos, la salud, pero en realidad eso depende de terceros, en este caso, en el caso de oftalmología que estamos hablando, sería el caso de quienes están en la Cámara. Ahora, estas dificultades de financiamiento, en un sector que, insisto, tiene un requerimiento tecnológico alto, porque el equipamiento cada vez es más sofisticado y cada vez es más caro, ¿te parece que eso puede llegar a afectar el proceso de inversión y de progreso y de innovación en el sector? Si nosotros tuviéramos que hablar desde el punto de vista estrictamente técnico, la Argentina está desinvirtiendo en cuanto a la capacidad instalada, porque no hay capacidad para poder volver a reincorporar los avances tecnológicos que hemos tenido en las últimas décadas, porque es imposible sustentarlo, ningún proyecto de inversión resistiría el mínimo análisis. Pero lo más crítico de esto es que las ecuaciones económicas no cierran, las estructuras de costo se han visto disparadas por estos factores, la inflación, el tipo de cambio y también las paritarias, y el factor de ajuste, lamentablemente, y eso es lo crítico, termina siendo el honorario de los médicos, los cuales están disconformes, cada vez les cuesta más hacer frente las responsabilidades que tienen que asumir, y el sistema de salud está al borde de un colapso, porque no solamente en esta especialidad, sino como ustedes habrán visto a lo largo de todas las demás, hay una disconformidad creciente y cada vez hay menos gente que quiere incluso estudiar medicina. Bueno, creo que tenés una buena noticia para que levantemos un poco el espíritu. Dentro de todo este panorama, como decimos en la cameo que nos reunió no el amor sino el espanto, pero bueno, hay cosas que aparecen a partir justamente de estas relaciones que se hacen entre las instituciones más importantes en oftalmología que hay en el país, y tengo el gusto de comentarte, Alfredo, que hoy vamos a presentar en Córdoba, vamos a lanzar para que en el 2023, en abril, se realice la tradicional muestra de interiorismo que se llama Casa FOA, que tradicionalmente se hace más de 38 años en Buenos Aires, se va a hacer en Córdoba por primera vez en el interior del país. Contame de qué se trata. Bueno, FOA, la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán, que es una de las fundaciones, es la segunda fundación de entidades que realizan trabajo social y de bien público, es la segunda más antigua de la Argentina. Se dedica a realizar tanto investigación, desarrollo y capacitación, como así también trabajo social con pacientes carenciados, en una alianza estratégica con la Fundación ONIS y con el Instituto ONIS y el Instituto y la Clínica Maldonado Vaz. Hemos definido, apoyando a la Fundación Oftalmológica Argentina, realizar esta muestra de diseño y arquitectura que se realiza hace más de 38 años en Buenos Aires, con un
éxito, digamos, reiterado en todas sus ediciones, bueno, hemos podido lograr de que se haga en Córdoba por primera vez con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Arquitectos, de la Municipalidad de Córdoba y de importantes sponsors que van a facilitar esto, y esperemos, es un gran desafío y espero sea un éxito. ¿Cuándo va a ser? La fecha prevista es el 3 de abril del año 2023 y hoy se hace el acto de presentación donde van a concurrir todos los diseñadores y los arquitectos que quieran participar de la muestra, que se va a realizar en Manantiales, que también en una alianza que hicimos con el Grupo Edisur, en el sur de la ciudad, en un punto estratégico, y en el cual, bueno, tengo una felicidad enorme de poderlo anunciar y una expectativa muy grande de que podamos sostener este desafío tan interesante y que da oxígeno a todos estos problemas que muchas veces nos pisan la cabeza y no nos dejan pensar en cosas verdaderamente importantes. Juan, te dejo, te libero porque sé que tenés otra reunión, con dos cuestiones. Una, bueno, la esperanza de que mejoren todas estas dificultades que hacen tan complicado el desarrollo de la actividad. Y en segundo lugar, comprometiéndote para cuando estemos más cerca digamos, de la apertura de Casa Foa, nos visites de nuevo para contarnos las características. Te felicito por otra parte porque es la primera vez que eso se va a realizar en Córdoba. Gracias, Alfredo, y gracias por el apoyo siempre que este programa le da a la Cámara y en este caso a esta iniciativa, que la idea es traer valor agregado a Córdoba. Muchas gracias.